¿Alguna vez te has preguntado si los 10 mandamientos van más allá de simples reglas morales? ¿Y si te dijera que detrás de cada mandamiento se esconde una poderosa ley universal que al conocerla puede transformar tu vida por completo? Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante interpretación metafísica de los 10 mandamientos según la maestra Connie Méndez, una perspectiva que revolucionará tu forma de entender estas antiguas enseñanzas. No estamos hablando de religión, estamos hablando de las leyes cósmicas que rigen el universo y que una vez comprendidas, pueden ayudarte a manifestar la vida que siempre has soñado. Prepárate para descubrir los secretos ocultos detrás de cada mandamiento. Revelaciones que han estado frente a nosotros durante milenios, pero que pocos han logrado ver realmente. Si estás listo para elevar tu conciencia y entender el verdadero poder que reside en estas enseñanzas ancestrales, este video cambiará tu perspectiva para siempre. Comencemos. Significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés. Parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que dice la Biblia, o si era realmente el hijo de una princesa egipcia, hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas, en el simbolismo bíblico. Y como la Biblia en gran parte está formada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, es muy posible que todo el relato bíblico respecto a su nacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no histórico. En todo caso, la verdad de su procedencia no afecta lo que él enseñó. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, que no solamente liberó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas en que se hallaban, sino que también enseñó a muchas tribus errantes que se fueron agregando a su grupo en el desierto. Y por esta razón, tantas razas distintas, descendidas de aquellas tribus, adquirieron el culto monoteísta, un solo Dios, conservándolo hasta hoy. Tal abigarramiento de gentes, algunos totalmente primitivos, que no sabían respetar lo ajeno, que mataban a otro porque les molestaba, que dejaban perecer de mengua a los ancianos porque les representaban, cada uno una boca más, para quienes una mujer no era sino una hembra perteneciente a todos, y otros no tan primitivos como los judíos que habían vivido esclavos de los egipcios, pero no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso, y que en la convivencia con los idólatras habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antepasados. Todo esto obligó a Moisés a formular un código de leyes simple, escueto, al nivel mental de todos, expresado en lenguaje casi infantil, pero con castigos durísimos por cada infracción. Estas leyes estaban basadas en la amenaza y el terror, ya que esta es la única forma de domar a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliópolis, que era, como quien dice, una universidad. Allí enseñaban lo que llamaban geometría en aquel entonces, y que incluía no solamente las matemáticas, sino la metafísica, la astrología, la numerología, significado de los números, y un simbolismo triple que usaban en aquellos tiempos para dejar registrada su sabiduría al servicio de las generaciones futuras a medida que evolucionaran. El primer aspecto de esta simbología era sencillo. Se refiere a la vida y mundo de los humanos. El segundo aspecto es metafísico. Trata la misma condición, pero en el plano mental. El tercer aspecto es jeroglífico y trata el mismo asunto en el plano espiritual. Este último aspecto es tan profundo que se dice que no es inteligible sino para los espíritus puros. Aquí está nuestra primera exposición del principio de correspondencia, que dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible. Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y, por supuesto, a lo abstracto y espiritual.
Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes todas actúan en todos los planos y que las condiciones en un plano se repiten en el plano superior, como también en el plano inferior. Esto lo irás viendo claro de aquí en adelante. Así elaboró Moisés sus 10 mandamientos, o Sefer Bereshit, como se llama este código de leyes en idioma hebreo, para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se iniciara en la enseñanza superior. La siguiente interpretación no es invento de ningún hombre. Fue dejada en claves conocidas por los muy adelantados, pero mantenidas ocultas a través de estos milenios. Como verás luego, ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea, que aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común. Esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría, pues, comienza a razonar en escala alta. En síntesis, los 10 mandamientos dicen: 1. No hay sino un Dios. 2. No fabricarás imágenes. No las adorarás ni le rendirás culto. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 4. Acuérdate de santificar el día séptimo. 5. Honra a tu padre y tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No levantarás falso testimonio. 10. No codiciarás. Este grupo de leyes se divide en 2 grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Los números 4 y 5 son recomendaciones. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental espiritual, los entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, no robar, no mentir, no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y a un sector de la tierra relativamente pequeños. Sin embargo, en esa área y ese número reducido, la gran mayoría era totalmente ignorante, y el resto menos ignorante solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y porrazos, individuales y colectivos, aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética establecidas por Moisés. Y aún visto por encima, podríamos decir que no es así. Podríamos afirmar que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es la verdad. No es verdad con respecto a la gran mayoría. La gran mayoría desea la libertad de adorar al Dios único como mejor le plazca. La gran mayoría ya no roba ni mata. La gran mayoría ama y cuida a sus ancianos. Y finalmente, la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana, el domingo. Es la minoría la que rompe las leyes terrenales. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles. Es la minoría la que desconoce a Dios. Y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada la ley para castigar a quienes se comportan mal, esos son la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría. Ha llegado, pues, el momento merecido, ya por la gran mayoría humana, de dar el próximo paso adelante. Es decir, recibir y comprender el segundo aspecto de la trilogía simbólica ya mencionada, el que trata del plano mental, porque el tercer aspecto, el jeroglífico, no lo comprenderemos hasta que seamos limpios de todo error. Cuando se nos pueda catalogar de espíritus puros, es decir, cuando hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros. Y vamos al grano. Los 3 primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo ya tratado, por lo que no los vamos a desentrañar, sino al final,
después de exponer lo que encierran los mandamientos número 6, 8, 9 y 10, es decir, no matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás. Para empezar a aclarar, el vocablo no tiene la misma intención que aquellos afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades y que dicen no tirar basura, no pise el césped. Estos son actos que la ciudadanía puede cometer, pero no debe, y así se lo ordena la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes, por más que lo intentes. Es decir, es inútil y absurdo que sigas creyendo que lo puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro decía que el no del Pentateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera, no atravesarás a nado el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que no lo puedes intentar siquiera. No posees la fuerza, el cuerpo material no tiene voluntad propia, no puede oponerse ni mandar. La vida está en el espíritu, en el alma, en el yo superior. Al abandonar el cuerpo de carne y hueso, solo queda la masa inerte, sin vida. De manera que podrías encajar un puñal en el cuerpo de alguien. Podrías echar cianuro en el café de otra persona. Sus cuerpos podrían dejar de existir en el plano terrenal, pero ellos continuarían llenos de vida y conscientes en el plano que le sigue. Y lo único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al devolverse, te golpee a ti. Morirás por mano de otro o por accidente. Los conocidos dichos, ojo por ojo, diente por diente de la Biblia, y el popular, el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos. Solo que no es Dios quien castiga, como se cree, sino sus leyes. Su principio rige en todos los universos y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo, y Jesús dijo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ahora verás mejor lo dicho respecto a que ningún mal te puede venir de afuera hacia ti. Nadie puede hacerte un daño si en tu récord no aparece que tú hayas hecho un daño similar a otro. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya. Ni tú puedes matar nada de eso en otro, ni existen accidentes ni casualidades. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo. Ya es mucho. Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento, a decirnos que es inútil intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco, y que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo intenta. El boomerang regresa inevitablemente hacia el punto en que fue lanzado. Y ahora con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal. El sentido común es la forma en que se expresa la sabiduría divina a través del hombre. Apréndete esta máxima de memoria. Repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa. Detente ahora y repítela hasta que se te grabe. Somos los hermanos mayores de toda manifestación de vida inferior a la nuestra. La vida es toda una sola expresándose a través de todo lo que ella pueda animar. Los insectos, las aves y los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos milenios adquiriendo sustancia y materiales, experiencias y prácticas, elevándose de forma en forma, de reino en reino, llegarán a condensar todo esto en la forma exterior de un ser humano. Casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto. Pero el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra Tierra. Ella jamás vuelve sobre sus pasos. Empleó millones de años en transformarse de nebulosa en planeta y allí en producir seres vivientes. El día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del día del mismo día. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal.
Sabiendo todo esto, al contemplar un animalito viviente, debe darnos una compasión muy grande, pensar el trabajo que está haciendo y que le está costando, aprender a movilizarse, a adaptarse y manejarse en su mundito de una dimensión, y que al destriparlo con el pie le estamos cortando en seco su minúscula, aunque valiosa experiencia. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración. Pero, y es un pero muy grande, la sabiduría divina, a través del sentido común, nos convierte en jueces aun siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día en nuestra casa, limpia, ordenada y aseada, aparece una cucaracha o una chiripa. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano. Y ¡grac! Pereció la pobre. Y ahora me dirás, ¿pero cómo? ¿Voy a dejar que se cunda mi casa de esos animales? No, en absoluto. No puedes, ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo lecho. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir y de frenar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente, ni que se introduzcan en donde no pertenecen. Tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. Si lo permites, haces mal. Pero para eso tienes tú la mente que esos seres no tienen aún. Y por eso dijo Moisés en Génesis. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Fíjate que esto último lo dice 3 veces. Cuando la Biblia repite 3 veces, significa que la frase tiene idéntico significado en los 3 planos. En otras palabras, que no ha de buscarse la interpretación metafísica o jeroglífica, que ella expresa una verdad eterna y fundamental. Ahora, los animales, o seres irracionales, no tienen un espíritu, digamos, individual. Tienen lo que llamamos espíritu de grupo, o sea, que el gran conjunto de cada especie forma un espíritu. O tal vez no sea sino una partícula de un espíritu. Eso no lo puedo conocer. No he llegado a esas alturas. Lo cierto es que ellos, los seres irracionales, actúan en grupo y por líneas ya determinadas de acción. Por ejemplo, las abejas. Un tipo de abejas obedece al instinto de construir panales de cera, otro al instinto de atender a la reina y así sucesivamente. Son acciones automáticas. Ellas individualmente no piensan. Piensa por ella el gran conjunto que firma una mente y las guía por medio del instinto, podríamos decir. Empleando la ley de correspondencia, vemos cómo corresponde esta actuación mecánica de las abejas a una situación similar en el reino humano. En la construcción de un edificio, por ejemplo, hay muchachos cargadores de agua. Hay albañiles que pegan ladrillos. Hay carpinteros que hacen puertas. Hay obreros especializados en molduras, pinturas, adornos. Y todos trabajan casi mecánicamente, cada uno en su línea determinada, todos cumpliendo algo que está en la mente del arquitecto. En el hombre, ¿qué corresponde? Los pies hacen el trabajo automático de caminar, las manos de maniobrar, los ojos de mirar, los oídos de escuchar, etc. Y todo obedece al impulso que envía la mente a través de líneas, que llamamos nervios en el hombre. Sabiendo esto, cuando tú encuentres un insecto fuera de lugar, frena tu primer impulso de aniquilarlo. El espíritu de su grupo está a tu misma altura mental. Forma parte de la mente universal. Lo contactas al dirigir tu mente hacia él. Simplemente dile: aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera de su ambiente. No es armoniosa a mi ambiente. Dios es armonía perfecta. Llévatela. Sentirás una gran emoción al ver que el insecto se detiene inmóvil, como recibiendo la onda, y al minuto corre a desaparecerse. No lo volverás a ver. Y en el caso de que tu propia conciencia no está aún segura de la verdad que te acabo de enseñar,
bien sea que tú sientas dudas del resultado, o que hagas el tratamiento con demasiada violencia y ves que el animal continúa molestándote, dale 3 chances. Dile al espíritu grupo, si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Generalmente no te verás en el caso de matarlo. En muy pocos casos se resiste a irse. Solo cuando él mismo está buscando la muerte porque ya ha vivido su vida. Y en ese caso, cuando te lo indique tu sentido común, que es la sabiduría divina en ti, mátalo con un golpe fuerte y seco. No lo dejes a medio vivir, agonizando. Y sin violencia de tu ánimo, sin rabia ni disgusto, dile que evoluciones en mejor especie. Todo depende de la intención y el pensamiento con que se ejecute. Hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas que no comen carne. Alegan que las vibraciones de dolor del animal al ser matado contaminan al alma humana. Alegan también que las vibraciones de la especie inferior degradan al ser. El Maestro Jesús negó esta creencia cuando dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que sale de la boca, del corazón procede. Ya conociste la explicación de esta lección en el capítulo La Palabra. Y de acuerdo con Moisés repetimos, nadie ni nada puede dañarnos de afuera, a menos que lo hayamos merecido, a menos que lo aceptemos por creer que sí es posible. Pero cuando conocemos esta verdad y la recordamos siempre, nada ni nadie puede causarnos daño alguno. El gusto por comer carne o la necesidad de la carne como alimento solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal carnívoro, ¿se entiende? No ha llegado aún al punto en que sus células pueden prescindir del alimento ingerido del exterior. Eso es todo, porque el limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras no es una prueba de elevación espiritual, ya que la vaca y el caballo no comen sino hierba y granos. Al no más entrar a estudiar metafísica, comienzan a limpiarse las células del cuerpo por el hecho de que se empieza a vivir en un mundo mental espiritual. Y de acuerdo con el principio de correspondencia, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Todo el ser evoluciona a la vez. El estudiante nota, tarde o temprano, que comienza a no necesitar la carne como alimento y llega a aborrecerla sin que nada ni nadie lo fuerce a ello. Algo muy importante, cuando estudies el principio de vibración, podrás comprobar la verdad científica que es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar a una de mayor frecuencia. El animal vibra en un plano inferior al hombre. ¿Cómo podrá jamás afectar a este? Únicamente bajo una condición, que el hombre esté ignorante del principio de vibración y crea posible el ser afectado por las vibraciones del animal. Creyéndolo, lo está aceptando y por lo tanto sometiéndose a una ley inferior a él. Por esta misma razón es que no se puede matar. La vida es positiva, la muerte es negativa, o sea, que es la negación de la vida. La vida es indestructible. No puedes matar por más que lo intentes. Explicación y análisis del capítulo. Significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés. En este capítulo, Connie Méndez nos presenta una perspectiva transformadora. El significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés. Lejos de ser una lista de prohibiciones o imposiciones rígidas, Connie nos explica que estos mandamientos son principios universales que, al comprenderse desde una perspectiva espiritual, pueden guiarnos hacia una vida de armonía, prosperidad y realización. Antes de entrar en los detalles, la autora nos recuerda que los mandamientos fueron entregados en un momento histórico particular, pero que su verdadero significado trasciende el tiempo. No están diseñados para castigar, sino para iluminar nuestro camino. Cada mandamiento nos invita a reconectar con nuestro poder interno y con las leyes espirituales que rigen el universo. Profundicemos más en cada mandamiento. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Este primer mandamiento es una afirmación de que el poder supremo es único y reside en nosotros mismos. Tener dioses ajenos no se refiere únicamente a ídolos externos, sino a depender de fuerzas externas para nuestra felicidad, éxito o seguridad. La metafísica nos enseña que al reconocer el poder divino en nuestro interior, accedemos a la fuente infinita de todo lo que necesitamos. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento se refiere al poder de nuestras palabras. En metafísica, entendemos que cada vez que pronunciamos el nombre de Dios, el Yo Soy, estamos haciendo un decreto que moldea nuestra realidad. Por eso, frases como «yo soy pobre» o «yo estoy enfermo» deben evitarse, reemplazándolas por afirmaciones positivas como «yo soy abundancia» o «yo soy salud perfecta». Tercero, santificarás el día de descanso. Este principio no se limita a un día de la semana, sino que nos invita a tomar pausas para reconectar con nuestra esencia divina. Es un llamado a la meditación, al silencio interno y a la contemplación, recordándonos que solo en la quietud encontramos la verdadera guía. Cuarta, honra a tu padre y a tu madre. Más allá del sentido literal, este mandamiento metafísico nos invita a reconocer y respetar las fuerzas creativas del universo, simbolizadas en lo masculino y lo femenino, que actúan en perfecta armonía para manifestar nuestra realidad. 5. No matarás. En un nivel espiritual, no se refiere únicamente a quitar la vida física, sino a abstenernos de pensamientos y palabras que puedan dañar a otros o a nosotros mismos. Es un recordatorio de que somos co-creadores con el universo y cada acción debe estar alineada con el amor. 6. No cometerás adulterio. Desde una perspectiva metafísica, el adulterio simboliza la deslealtad hacia nuestras propias metas y principios espirituales. Se nos insta a mantenernos fieles a nuestra verdad y a no dividir nuestra energía en pensamientos o acciones que nos desvíen del camino. 7. No robarás. Este mandamiento nos recuerda que no necesitamos tomar nada por la fuerza, ya que el universo provee abundantemente a quienes confían en su provisión divina. 8. No levantarás falso testimonio. Aquí se nos invita a hablar siempre con verdad, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Mentir o pensar negativamente sobre alguien crea una vibración de desarmonía que eventualmente regresa a nosotros. 9. No codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento nos llama a confiar en nuestra capacidad de manifestar lo que deseamos sin compararnos con otros. La codicia surge de un sentido de carencia, pero al alinearnos con la abundancia divina, descubrimos que no hay necesidad de envidiar. 10. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Más allá de su interpretación literal, este principio nos recuerda que cada relación y conexión tiene un propósito divino. Respetar esto es honrar el equilibrio universal. Connie Méndez enfatiza que el verdadero poder de estos mandamientos radica en su práctica. No basta con comprenderlos intelectualmente, debemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Esto implica ser conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones, y usarlas para construir una realidad basada en el amor, la verdad y la abundancia. El capítulo también establece conexiones entre los 10 mandamientos y otras tradiciones espirituales. Desde el Sermón del Monte de Jesús hasta las enseñanzas del Kybalión, Méndez nos muestra cómo estos principios son universales y atemporales, resonando en diversas culturas y contextos. Vivimos en un mundo donde las distracciones y los desafíos son constantes, pero este capítulo nos recuerda que al alinear nuestras vidas con estos principios, podemos experimentar una transformación profunda y duradera.
¿Estás listo para adoptar esta visión y comenzar a vivir desde la verdad y el amor divino? Descubre más en el próximo capítulo. Comenzamos con el séptimo mandamiento: no robarás. Ya conoces el segundo aspecto, metafísico superior, de este mandamiento. No puedes robar, no podrás jamás, no lo intentes, no te molestes en soñarlo siquiera. Es imposible. Nadie te puede quitar algo que te pertenece. Podrán intentarlo, podrán llegar a sustraer de tu persona o de tu casa algún objeto. Y mientras tú ignoras la ley y por lo tanto crees que te pueden robar, el objeto puede quedar perdido para ti. Pero una vez que conoces la ley, la recuerdas y repites su verdad, nunca más te robarán y nunca más se te podrá perder ni extraviar nada. Compruébalo tú mismo. No me creas a ciegas hasta haberlo comprobado la próxima vez que no encuentres algo que crees perdido. Es de las lecciones más fáciles de aprender. Tu cuerpo de hoy contiene todas las sustancias primitivas de nuestro planeta: tierra, agua y aire. Además de estos se desprenden todas las sustancias, todos los elementos. Además tienes en tu haber todo lo que acumulaste de experiencias y conocimientos en tus miles y miles de años viviendo bajo una u otra. Pero lo primero que aprendiste fue a comer y a buscar comida, cuando fuiste una larva en el agua, cuando, después de muchos caminos, llegaste a mover tus patitas para caminar sobre la tierra. El comer, el digerir y el movimiento de tus miembros se hicieron derechos adquiridos. Ya no pudiste ni podrás perder jamás esas habilidades. Cada conocimiento o habilidad que se adquiere da automáticamente el derecho de ocupar un lugar más adelantado que el anterior. ¿Ahora ves por qué no se puede retrogradar a un lugar inferior? ¿Cómo? Si es la ley de la evolución, además de la ley de atracción, que hace que todo atraiga su igual y rechace su opuesto. Esto forma parte del principio de polaridad, que es inquebrantable, como todos los principios. A pesar de que, al iniciarse en una nueva vida, hay que aprender de nuevo lo que ya se ha adquirido en las anteriores, como caminar, hablar, comer, etc. Esto es aparente nada más. Lo que ocurre en realidad es que el ser tiene que recordar, no reaprender, pues el niño come, digiere, se mueve, llora, ríe, ve, oye, le circula la sangre, etc. Todo porque ya lo tiene en el subconsciente. Los talentos, el genio, el muchacho que es muy perezoso para estudiar, todas las habilidades anteriores le son mucho más fáciles que a otros, quienes las intentan por primera vez. Pero el muchacho inteligente, perezoso para los estudios, solo está manifestando que le aburre tener que volver a recorrer lo que ya recorrió en una vida o en varias vidas anteriores. No hay que preocuparse por eso. Hay que dejarlo allí para que recuerde lo que tiene almacenado en el subconsciente. Generalmente ocurre que, en el momento de los exámenes, le surge al chico lo necesario para pasar tranquilamente, y a la par de todos los demás que se han matado estudiando durante todo el año. Esto confunde a los padres y maestros, pero es una de las pruebas a favor de la teoría de la reencarnación. La reencarnación sí existe, pero no es obligatoria. El libre albedrío existe para todo y en todo. Así como en la Tierra, cada individuo aprovecha o desperdicia las oportunidades, de acuerdo con su carácter o su deseo. En el plano astral, el reino de las almas o espíritus desencarnados, cada uno es libre de aprovechar o no este recurso que se ofrece para adelantar. Así como los humanos son libres de elegir su profesión o línea de estudio, esforzarse por su desarrollo o vivir sin propósito, las almas también pueden decidir regresar al plano terrestre para avanzar, adquirir nuevas experiencias, saldar cuentas pendientes, karmas o recibir recompensas merecidas. Si les agrada su estado actual, pueden permanecer en él el tiempo que deseen. Nadie las obliga. Sin embargo, el progreso ajeno las motiva a desear lo mismo. Y la única moneda para obtenerlo es el esfuerzo,
el conocimiento y la experiencia, adquiridos en la vida activa en la tierra. Cada conocimiento y experiencia quedan como posesiones adquiridas para siempre, aseguradas por derecho de conciencia, lo que significa que no pueden perderse ni ser robadas. Nadie puede arrebatar la inteligencia, el talento, las facultades, ni los conocimientos de otro. Más aún, toda experiencia conlleva el uso de objetos materiales, muebles, dinero, propiedades, utensilios, ropa, joyas. Todo lo aprendido y utilizado queda registrado en nuestra memoria individual, como negativos de una fotografía, y nos acompaña en cada reencarnación. Estos bienes y conocimientos reaparecen en nuestras vidas, nos demos cuenta o no, y esto explica por qué algunos nacen en la abundancia y otros en la escasez. Cada ser humano nace donde lo ha merecido según su derecho de conciencia. La ley universal atrae a cada cual a su lugar correspondiente. No hay injusticia en el plano de la verdad. A esto se refirió Jesús cuando dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan y minan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón». Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Como toda enseñanza bíblica, esta frase tiene 3 niveles de interpretación: material, mental y espiritual. Por lo tanto, no hay razón para temer a los ladrones. Si hasta ahora has vivido angustiado por perder tus posesiones, por posibles robos o estafas, puedes vivir en paz. Nada que te pertenezca por derecho de conciencia puede perderse o ser arrebatado. Si posees algo, es porque lo has merecido en vidas pasadas. Si alguna vez sufres una pérdida, recuerda y afirma con convicción: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Mantén la calma y verás cómo tu posesión regresa de alguna forma. La recuperas, alguien te la devuelve, o la vida te brinda una equivalente. Todo lo que te corresponde está registrado en tu archivo mental y se manifestará externamente. No creas esto ciegamente. Ponlo a prueba y confirma su verdad por ti mismo. Por sus frutos los conoceréis. Explicación y análisis del séptimo mandamiento. No robarás. El mandamiento, no robarás, no es solo una norma moral, es una ley universal profunda e inquebrantable. ¿Te has preguntado por qué algunas personas viven con miedo constante a perder lo que tienen, mientras otras parecen vivir con tranquilidad absoluta? Hoy exploraremos el significado metafísico de este principio y cómo aplicarlo en tu vida para liberar tu mente y vivir en paz. Nadie puede robarte lo que es verdaderamente tuyo por derecho de conciencia. Aunque puedan sustraer objetos de tu persona o tu casa, esos objetos pueden volver a ti de formas que no imaginabas. La clave está en recordar y repetir esta verdad. Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Nuestro cuerpo físico y nuestra alma son el resultado de miles de años de evolución. Todo lo que aprendes, todo lo que experimentas, queda grabado en tu conciencia para siempre. Por eso, el conocimiento y las habilidades no pueden ser arrebatados. Una vez adquiridos, son tuyos eternamente. Ejemplo: un niño prodigio que demuestra habilidades excepcionales desde temprana edad, como prueba de habilidades acumuladas en vidas pasadas. La reencarnación existe, pero no es obligatoria. Cada alma es libre de decidir si desea regresar a la Tierra para avanzar en su evolución o permanecer en el plano astral. Sin embargo, lo que siempre se conserva son las posesiones adquiridas por derecho de conciencia, incluyendo tus conocimientos, talentos y experiencias. Si vives con miedo constante al robo, repite esta afirmación poderosa: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. La práctica de esta verdad cambiará tu perspectiva y te permitirá vivir en paz. El mandamiento, no robarás, nos enseña una verdad profunda.
Lo que es nuestro por derecho nunca puede ser arrebatado. Aprende a confiar en esta ley universal y libérate del miedo. Recuerda, por sus frutos los conoceréis. Comprueba esta verdad por ti mismo y descubre cómo transforma tu vida. Octavo mandamiento: no levantarás falso testimonio. Muchas personas se extrañan de que Moisés no le haya dedicado un lugar aparte a la mentira entre los 10 mandamientos y piensan que debería haber un 11º que diga, no mentirás. Luego se satisfacen con pensar que tal vez la mentira esté incluida en este mandamiento número 9. Lo que ocurre es que la mentira fue incluida y tratada extensamente en los mandamientos número 1, 2 y 3, como lo veremos más adelante, y que no solamente la mentira no fue descalificada por Moisés como careciendo de importancia, sino que íntegramente el Sefer Bereshit es una exposición metafísica de la verdad y una acusación contra la apariencia y las falsas creencias que va acumulando la humanidad. ¿Será por falta de una ordenanza específica en este código de comportamiento que los humanos continúan mintiendo a su conveniencia y antojo? Ahora es que van a saber lo que están haciendo. No levantarás falsos testimonios se refiere directamente a la palabra hablada. No podrás jamás establecer una falsedad, no solamente porque la verdad gritará y desvirtuará lo falso, sino que la ley devuelve la treta y destrozará al que trata de levantarla. En tiempos de elecciones, vemos cómo los partidos tratan, por todos los medios, de desacreditarse unos a otros, lanzando calumnias, falsos testimonios e infamias. El ganador entra a gobernar seguro de que ha derrotado al otro. Lo que ha hecho es acumular testimonios de su propia falsedad. Por sus frutos los conoceréis. O como dijo Emerson, lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Pues lo que dice el mandamiento es que tu propio concepto es lo que tú ves. Si lo que ves lo encuentras bonito, es porque tu mirada refleja la limpieza, la pureza y la verdad en tu alma. Si lo que ves lo declaras feo, tus palabras traducen y delatan tu propia falsedad. No levantarás falso testimonio. No lo podrás, por más que lo intentes, ya que estarás mencionándote a ti mismo y no al vecino. Ahora, en la primera parte aprendiste que el yo verdadero es perfecto. Es bello con todas las virtudes y bellezas de su creador, ya que fue creado por, con y de la propia esencia del Padre. También aprendiste que ese yo es la verdad, mi verdad, tu verdad y la de todos. Y si estamos manifestando todo lo contrario, significa que aún no conocemos nuestro propio poder creador, que es el pensamiento. Lo que pensamos se manifiesta en lo exterior, y al aprender a pensar se empieza a corregir la prueba exterior. Nuestra ignorancia no es prueba de que el Padre no ha sabido educarnos. Es prueba únicamente de que aún somos niños en el hogar de ese Padre. Si tú le entregas a tu hijito una bola de barro para que haga con ella muñequitos, no esperarás que produzca una obra de arte, ¿no? Pero poco a poco irá aprendiendo, ¿no es así? Tú ahora estás aprendiendo que tienes una serie de errores mentales. Lo que te ocurre en la vida y en tu cuerpo es el resultado de una serie. O sea, que tu mundo interior y exterior son el espejo que refleja el estado de tu mente y tu alma, y que no te puede suceder nada diferente a lo que tu mente proyecta. Si lo quieres ver diferente, tienes que cambiar tus ideas y tu modo de pensar. El principio de correspondencia así lo dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. O sea, que lo que te ocurre en el plano terreno te indica cómo anda tu plano mental. También aprendiste ya la verdad, y que comparando lo que ves con esa verdad, sabrás si lo que estás creando, proyectando tu pensamiento, es la verdad y el bien, o si es un falso testimonio. Sabes ya que, con reconocer la diferencia, el falso testimonio comienza a transformarse. Con pensar y declarar la verdad, verás borrarse la mentira como por magia, pues no tiene ni poder ni vida propia, otra que la que tu creencia y tu pensamiento le dan. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús.
La verdad es que tu yo es perfecto como toda creación del Padre. Es hijo de Dios. Si tú te consideras feo, malo, pecador, defectuoso, culpable, lo manifiestas. Pero esos son falsos testimonios, y al comprenderlo, negarlo rotundamente y afirmar la verdad de tu ser, comienzas a manifestarla y a ver el falso testimonio en ti y en todo lo que te ocurre y que te rodea. Ese falso testimonio, como toda mentira, se cura con la verdad. Es decir, que es falso y que no puede afectar ni atacar la verdad, por más que se intente. Cuando las iglesias hablan de ofender a Dios, es hasta risible. A Dios no lo puede ofender nada ni nadie. Se puede intentar, pero sin el más leve resultado. A un principio no lo puede quebrantar nada. Además, equivaldría a que el rasguño infinitesimal que una hormiguita hace al trepar por una montaña pudiera causarle dolor a la montaña. Explicación y análisis del octavo mandamiento. No levantarás falso testimonio. En este episodio, desentrañaremos el misterio detrás del mandamiento. No levantarás falso testimonio. Muchos se sorprenden de que Moisés no haya creado un mandamiento específico sobre la mentira. Pero en este capítulo entenderás por qué no lo hizo y cómo la mentira se entrelaza profundamente con otros mandamientos. Prepárate para descubrir cómo la verdad metafísica está implicada en nuestras vidas y lo que realmente significa no levantar falso testimonio. En este capítulo, Moisés no dedicó un mandamiento exclusivo a la mentira, porque la verdad es una constante en todo su mensaje. La mentira, como veremos, está intrínsecamente relacionada con los primeros 3 mandamientos, que se enfocan en la verdad y en el poder del pensamiento. El mandamiento 9 no solo habla de no calumniar a otros, sino de cómo la falsedad en la palabra refleja la falsedad en nuestra mente. El acto de mentir no solo engaña al otro, sino que se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. La idea de que el yo es perfecto y creado con la esencia divina nos enseña que nuestras creencias erróneas o limitadas sobre nosotros mismos son las que nos llevan a distorsionar la verdad. Al cambiar nuestras creencias y pensamientos, transformamos nuestra realidad externa. El capítulo también reflexiona sobre cómo las mentiras en la política y la sociedad generan confusión y caos. Pero nos recuerda que, al final, la verdad siempre prevalecerá. Cuando una persona habla desde la falsedad, en realidad está hablando de su propia falta de conocimiento y conexión con su verdadero ser. En resumen, la clave de este mandamiento es que el yo es perfecto y está conectado con lo divino. Si nos vemos a nosotros mismos como defectuosos o pecadores, estamos creando un falso testimonio. Pero al comprender nuestra verdadera naturaleza y reconocer la verdad, podemos empezar a transformar todo lo que nos rodea. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira solo tiene poder cuando le damos nuestro consentimiento mental. Al reconocer la verdad de nuestro ser divino, podemos borrar cualquier falso testimonio en nuestra vida. Lo que viene en el próximo capítulo es aún más revelador. Continuaremos explorando cómo nuestras creencias transforman nuestra realidad y cómo podemos liberarnos del poder de las mentiras. No te lo puedes perder. Sintoniza el próximo episodio. 10º mandamiento: no codiciarás. Cuando una idea se desprende de la mente divina, ya contiene en sí todo lo que pueda ser necesario para su desarrollo. No se concibe que Dios sea capaz de idear y mandarnos lo incompleto, para que nos devanemos los sesos y nos volvamos locos buscando una solución que solo Él conoce. Eso será propio de un crucigrama, hecho especialmente para matar el tiempo, pero jamás de la infinita sabiduría, amor y justicia, tratándose, muy especialmente, de la evolución de una vida que Él mismo ha ocasionado. El universo está basado en el orden. La armonía perfecta entre todas sus partes es comprobable a la simple vista del sol, y la tierra girando para recibir toda ella el beneficio que Él dispensa.
Cuando se adquiere este conocimiento, ya jamás vuelve a faltar nada que sea necesario. Cuando a ti te sobra algo, es porque hay otro que lo está necesitando. La naturaleza detesta el vacío. El propio aire, el espacio, está pleno de átomos de todas las especies, esperando la oportunidad de formar algo en el momento oportuno. La vida vive buscando la oportunidad de animar. Este es su cometido, y ella no desperdicia una rendija favorable para introducirse. Deja tú un potecito de tierra en cualquier lugar que pueda recibir humedad, y al poco verás asomar una espiguita verde. Si dejas un vaso con agua olvidado, no tardará en llenarse de larvas vivientes. Antes de que el vientre de una mujer conciba un hijo, todo está preparado en aquel para recibir el germen, para asegurarlo, para alimentarlo y protegerlo, hasta poder entregar un ser humano íntegro y completo. El huevito de un insecto, un reptil o un ave, encierra ya todo lo que requiere para su formación. Una criatura minuciosamente equipada para desenvolverse en su reino apropiado. Igual cosa ocurre con semillas vegetales. Luego, si existe una tan amorosa voluntad, una tan prevista ternura, una atención tan esmerada y minuciosa para preparar y cuidar los detallitos que algún día irán a formar un hombre, no puede a ese hombre faltarle nada. Todo está previsto y todo ya creado a la disposición de ese hombre. No codiciarás, dice el mandamiento. Es decir, no tienes que envidiarlo de otro, ni anhelarlo, ni resignarte a no poseerlo. Lo igual existe para ti y ya es tuyo. No tienes ni por qué lucharlo. Basta con pedirlo, reclamarlo y dar las gracias de antemano para que lo veas aparecer. ¿No lo dice bien claro la Biblia? El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca le será abierto. ¿Y por qué no lo tomas en serio? El tamaño de un anhelo o la medida de tu necesidad indican el grado de pujanza que está ejerciendo el regalo para entrar en tu vida. Porque es un regalo, no hay que pagarlo. Cuando sientes la necesidad, significa que ya está pagado o merecido. Ya le llegó el momento que esperaba y ya te llegó el momento de aprovecharlo. Pídelo, pero antes da gracias. Puede que te venga por las vías naturales terrenas, o por mano amiga, o puede venirte como milagro. Puede caer de las nubes como me ocurrió a mí en una ocasión, que estando en New Orleans, sin conocer un alma, se me agotó el dinero mientras esperaba un giro que se retrasó. No me quedaba un céntimo en la cartera y era sábado por la tarde. No había banco abierto hasta el lunes, pero yo conocí la verdad y la declaré. Mi mundo contiene todo, no falta nada en la creación. Gracias, Padre, que ya me has oído. En ese momento vi un papel verde que revoloteaba en el viento de la calle y que venía hacia mí. Se me pegó en un tobillo y al bajar la vista me di cuenta de que era un billete de $5. Sin duda se le escapó a alguien. Esperé con el billete en la mano por si notaba que alguien lo buscaba. Aquel dinero, en una forma milagrosa, me alcanzó hasta para pagar un taxi que me llevó al banco el lunes, donde me estaba esperando mi giro. Los milagros no ocurren porque se haya quebrantado un principio, como creían ingenuamente las iglesias, sino precisamente porque se echa mano a la acción del principio. Se le estudia, se conoce, se aplica el reglamento de la ley, o sea que se actúa de acuerdo con él. Porque ningún principio puede jamás inclinarse para condescender, ni doblegarse para hacer excepciones. Mi maestro decía que, si el principio de gravedad se detuviera un instante para impedir que un señor muy importante muriera al caer al suelo después de haberse lanzado desde un último piso, no sería un milagro sino el caos universal. Explicación y análisis del 10º mandamiento. No codiciarás. Hoy nos adentramos en un mandamiento que puede parecer simple, pero esconde una profunda verdad sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el universo. No codiciarás. Un principio que va mucho más allá de no desear lo que pertenece a los demás, y nos invita a comprender la abundancia inherente en la creación. En este capítulo se explora cómo todo lo que existe en el universo, desde las estrellas hasta la vida misma,
Es producto de una mente divina que ha previsto y dispuesto cada detalle. Este orden perfecto no solo está presente en la naturaleza, sino también en la vida de cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene lo que necesita para evolucionar y, por lo tanto, no hay necesidad de codiciar lo que otros poseen. La verdadera abundancia ya está presente en nuestras vidas. Solo debemos aprender a reconocerla y a pedirla con gratitud. El autor comparte una experiencia reveladora que vivió en New Orleans, donde, tras quedarse sin dinero, aplicó el principio de dar gracias de antemano y se vio beneficiado por un milagro aparentemente casual. Este relato ilustra perfectamente cómo, cuando nos alineamos con la ley universal, los milagros suceden, no porque se rompan las leyes, sino porque actuamos conforme a ellas. El mandamiento de no codiciarás no es solo una advertencia moral, sino una invitación a cambiar nuestra mentalidad. Al comprender que el universo ya nos ha provisto de todo lo necesario, podemos dejar de luchar por lo que no tenemos y empezar a manifestar lo que ya está destinado para nosotros. Cuando confiamos en la abundancia, se nos ofrece lo que necesitamos en el momento perfecto. Este mandamiento nos invita a soltar la ansiedad, la envidia y la competencia, para abrazar la paz de saber que todo lo que deseamos, en verdad, ya nos pertenece. ¿No es esta una forma de vivir más tranquila y más plena? La abundancia es parte de la creación divina y, al comprenderla, comenzamos a vivirla plenamente. Estén atentos al próximo capítulo, donde exploraremos aún más sobre cómo aplicar la sabiduría de los mandamientos a nuestra vida diaria. El primer mandamiento. Los 3 primeros mandamientos son uno solo. Los 3 se refieren a una misma cosa y dicen así. 1. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen, y hago misericordia a millares, de los que aman y guardan mis mandamientos. 4. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Lo primero que hay que recordar es que cuando la Biblia repite 3 veces algún punto, significa que se ha de tomar en el sentido de la letra y no simbólicamente. Además de que ese sentido es el mismo en los 3 planos de conciencia: material, mental, espiritual. En este mandamiento aparece 3 veces la mención de Jehová, tu Dios. La primera mención se refiere a Dios, creador de todo. La segunda se refiere a la ley o principio. La tercera se refiere al yo superior de cada uno de nosotros, que es uno con Dios, uno con el principio. O sea, que aquí están presentados 3 aspectos de una misma entidad y poder. Egipto es el símbolo de la materia, del hombre primitivo que no ha alcanzado aún el grado de poder comprender o aceptar el concepto de un Dios único, invisible. Los egipcios adoraban a muchos dioses, ídolos formados y visibles. Hermes dio el primer paso para inculcarles la idea de un Dios único. Como primer esfuerzo, sirvió de impulso, pero no se afirmó. Retrocedieron a sus creencias acostumbradas. Moisés vino a darles un nuevo impulso. Por esto dice: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la interpretación terrena, para el plano material y para los seguidores de Moisés en el Éxodo, esto ordenaba hacer tal cual lo que dice, que un Dios único los había liberado de la esclavitud en las casas de sus amos egipcios, que ese nuevo Dios se llamaba Jehová, y que no deberían continuar sirviéndole a sus antiguos ídolos. En la frase 2, estipula las formas de estos ídolos:
o sea que prohíbe adorar imágenes, a los animales, a los peces. En la frase 3 les habla muy claro. Les prohíbe venerar y honrar a sus muñecos pintados, y celoso que él castigará no solamente al desobediente, sino a sus hijos, nietos y descendientes, pero que tendrá piedad de aquellos que le obedezcan. Todo esto es tan infantil que las generaciones futuras protestaron ante la patente injusticia, de modo que fue aclarado y abrogado por el profeta Ezequiel, lo cual muestra cómo la mente humana iba desarrollándose y encontrando pueril algunos puntos de aquellas órdenes de Moisés. Para nosotros, el significado metafísico ya está diáfano. Yo soy Dios, que te extrajo del concepto material. No atribuyas poderes a otra cosa que a mí. No te forjes imágenes mentales. No les temas, ni las respetes, ni formes tus juicios de acuerdo con lo que veas en el exterior, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque la ley te entregará lo que ordenen tus errores, los que me aborrecen, y corregirá tus manifestaciones al tú emplear la verdad. Hago misericordia a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Los hebreos, andando el tiempo, tomaron las escrituras tan al pie de la letra que en sus sinagogas no hay nada que pueda recordar siquiera una imagen, y se recargaron de todas las imposiciones enumeradas en Levítico, hasta el punto que los levitas vivían abrumados por un complejo de culpabilidad, ya que les era humanamente imposible cumplir los 600 y pico de ritos y detalles diarios a los cuales se creían comprometidos. La Biblia es un tratado psicológico y metafísico. Es el libro de la verdad. Ella no ordena, solo explica. Encierra una explicación y un consejo para cada una de las circunstancias de la vida, en todos los planos de conciencia. El número 4. No tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Se refiere directamente a lo que ya tú sabes. No te condenes tú mismo con tus palabras. No digas que eres feo, malo, negativo. No te apropies condiciones que después lamentes verlas manifestadas, tales como mi mala memoria, mi corazón enfermo, mi cojera, mi pésima vista, etc. Pues todo esto es tomar en vano el nombre de Jehová, tu Dios, y la ley no perdona, no dará por inocente a lo que se decreta en nombre del yo. Habrás dado una orden que el subconsciente hará todo lo posible por cumplir en todas tus circunstancias, hasta la tercera y cuarta generación. Explicación y análisis del primer mandamiento. Exploraremos uno de los mandamientos más fundamentales y reveladores, el primero de todos. En él, nos adentramos no solo en la historia bíblica, sino en el profundo significado espiritual y metafísico de lo que nos dice sobre nuestra conexión con lo divino y el poder de la mente humana. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia al hablarnos de un Dios único y la importancia de no adorar imágenes o tomar su nombre en vano? En este capítulo, descubriremos cómo este mandamiento trasciende las palabras y se convierte en una clave esencial para la evolución espiritual. Los 3 primeros mandamientos son, en realidad, uno solo. Nos hablan de una única verdad que se manifiesta de diferentes formas, en 3 niveles de conciencia: material, mental y espiritual. Yo soy Jehová tu Dios, una declaración que va más allá de lo literal. En la primera mención, Jehová representa a Dios, el creador de todo. La segunda hace referencia a la ley universal, el principio que rige el universo. Y la tercera nos habla de nuestro yo superior, esa chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Egipto, en la simbología de la Biblia, es la representación de la materia, del hombre que aún no ha alcanzado el nivel de conciencia necesario para comprender al Dios único, invisible. En el antiguo Egipto se adoraban múltiples dioses e ídolos, formados de la materia, de lo visible. El primer paso de Hermes fue comenzar a introducirles la idea de un Dios único. Sin embargo, fue Moisés quien realmente les dio el impulso final para liberar a los hebreos de la esclavitud de la materia.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Este mandamiento no solo se refiere a la adoración de figuras físicas, sino a un principio más profundo. En nuestro mundo mental, ¿cuántas veces nos dejamos atrapar por las imágenes de lo que creemos que debe ser? ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo exterior y perdemos de vista lo que realmente es importante? Este mandamiento nos invita a mirar más allá de lo visible, a no idolatrar lo material ni lo circunstancial. En su sentido metafísico, el mandamiento dice: no te forjes imágenes mentales que te alejen de tu conexión con lo divino. A veces, nos aferramos a pensamientos, miedos y limitaciones que nos impiden reconocer la abundancia y el poder de la ley universal. La imagen de Jehová en este contexto simboliza la ley universal, esa fuerza invisible que gobierna la creación. Y es a través de nuestra conciencia de este principio que logramos conectar con nuestra verdadera esencia divina. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este es un mandamiento crucial, no solo en un sentido religioso, sino también en nuestra vida diaria. Cada vez que usamos palabras negativas sobre nosotros mismos, estamos tomando en vano el nombre divino. Frases como soy inútil, no soy capaz, mi vida está mal. Todas estas son manifestaciones de una mentalidad que no reconoce su poder divino. La ley universal escucha cada palabra y nuestro subconsciente trabaja para hacerla realidad. ¿Qué decretos estamos haciendo sobre nosotros mismos? El primer mandamiento nos recuerda que el poder de la creación está dentro de nosotros. Al comprender y aplicar estos principios en nuestra vida, dejamos de ser esclavos de la materia y nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza divina. No necesitamos buscar en el exterior lo que ya está dentro de nosotros. Al pedir, agradecer y reconocer el poder divino, todo lo que necesitamos se manifiesta en nuestras vidas. Este es el camino hacia la liberación, hacia la verdadera conciencia del yo soy. Que este mandamiento resuene en tu corazón y transforme tu forma de ver el mundo. Sexto mandamiento: no fornicarás. En principio, esa palabra no fue la que empleó ni escribió Moisés. Lo que él dijo fue: no cometerás adulterio. Y ese fue el primer adulterio que se cometió al transcribir los 10 mandamientos, el de adulterar arbitrariamente la verdad. Siendo Moisés un adelantado, un sabio, un experto en el conocimiento de los principios herméticos, era totalmente imposible que él instruyera y dejara escrita la instrucción de tratar de burlar el principio de generación. La palabra constituye una ofensa, un insulto a la inteligencia humana, en ese sitio en donde la colocaron los escribas, por orden de autoridades eclesiásticas ignorantes. La misma sustitución fue hecha burdamente en las escrituras del apóstol y evangelista Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 12. Pero esto lo trataremos más adelante. A todo conocedor de los principios, las sustituciones bíblicas le saltan a la vista. Como todos los principios, el de generación funciona de manera automática en todos los planos, y en cada plano actúa en la forma apropiada al plano. En el reino atómico, un átomo se junta con otro para dar nacimiento a un elemento, por ley de atracción, cohesión y adhesión. Y estas tres son condiciones naturales del principio de generación, o sea, que forman parte integral del principio. No hubiera sido creado nada, no se produciría nada, no nacería nada. No evolucionaría nada si se pudiera destruir el principio electrónico del magnetismo, o sea, la atracción entre el positivo y el negativo. La adhesión y cohesión ocurren después de la atracción. La adhesión es la autodeterminación del átomo. En otras palabras, el libre albedrío que contiene todo átomo de aceptar o rechazar el unirse a otro átomo que sea o no su tipo. La cohesión es la facultad de pegarse el uno con el otro en un grado tal de fuerza que no necesito recordarles lo que ocurre cuando se logra separar las partículas de un átomo, la bomba atómica. Supongo que habrás visto en lo que acabas de leer la similitud a lo que ocurre entre nosotros los humanos.
Esa similitud te ilustra a perfección el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Es decir, que estudiando la mónada se llega al ángel, como lo expresa el Kybalion. Bien, los principios actúan automáticamente, por encima de todo y a pesar de todo lo que podamos nosotros hacer en contra. Si los átomos fueran ya seres humanos, o si ellos hablaran en palabras nuestras, llamarían a ese proceso de atracción, adhesión y cohesión, fornicar. ¿No es así? Igual cosa sería en los reinos botánico y zoológico, donde una abeja transfiere el polen de una flor a otra, y de esa unión nace una nueva especie, ¿no? Ahora díganse si está en los designios de Dios Creador impedir o prohibir esos procesos. Es sabido que, al oponer una resistencia a un principio, se multiplica la fuerza que lo impele y busca la salida por otros conductos, o sea, que lo único que se logra es obligarlo a desviarse. No se logra atajarlo. En el reino animal, el principio de generación es llamado sexo. Todo el tiempo que los humanos continúen reproduciéndose por el proceso llamado sexual, están comprobando que una parte de su sistema no ha salido aún del reino animal. Y una vez que sus células evolucionan al reino inmediatamente superior, donde el principio de generación se manifiesta en una forma diferente, el hombre y la mujer no pueden actuar como los animales. Ya no están en ese reino y no los domina la influencia inferior. No sienten deseos sexuales ni de comer carne. Es otro orden de cosas. En este punto los discípulos siempre preguntan: ¿y si todos evolucionamos, entonces se acaba la raza humana? No, ¿por qué? Siempre nos vienen por detrás millares de seres que tienen que pasar por el reino animal. Te gradúas tú, se gradúa tu generación, se van graduando paulatinamente todos los seres humanos, pero si siguen llegando otros, eternamente. Jesús dijo: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Se refería no solamente a los económicamente pobres, sino también a los pobres en conocimientos, los pobres en experiencias, los pobres en evolución. También dice el Apocalipsis que el Señor anunció para esta era que no nacerían más niños. Eso lo anunció para el sector humano de su época, que es el mismo que evoluciona hoy. Ya se acerca ese momento. Lo sabemos por lo siguiente y por muchas otras señales. La hora más oscura es antes del amanecer. El moribundo se mejora justo antes de morir. El enfermo se empeora justo antes de curar. La población de la tierra aumenta en todas partes de una manera extraordinaria. Pronto comenzará a declinar. Una de las respuestas de Jesús a sus discípulos, tocante al momento de terminarse el mundo antiguo y la entrada del mundo nuevo, fue: cuando caiga el manto de la vergüenza. Esto significa cuando sea conocida universalmente la verdad de los principios que estamos aprendiendo, y muy especialmente la verdad que trataron de adulterar con ese título falso de no fornicarás, pues atrayendo la atención humana y enfocándola, o poniendo al mismo tiempo una prohibición o una resistencia, precisamente defraudaron su propósito, como expusimos más arriba. El impulso del principio de generación se multiplicó, y buscando su salida se desvió. Así podemos ver los efectos terribles. Es el mandamiento que ha sido más quebrantado, que ha ocasionado mayor número de abusos, de distorsiones mentales y de aberraciones sexuales, de males físicos, de deshonras, vergüenzas y castigos. Todo por la sustitución arbitraria de una palabra. Todos ustedes han visto esos arbolitos japoneses enanos, retorcidos y distorsionados a un grado increíble. Los vemos como una curiosidad y como tal los admiramos, pero esto no quita que son un atentado contra la naturaleza, como lo es un ave enjaulada y un animal amarrado. También sabemos todos que lo prohibido adquiere un atractivo fuera de toda proporción. Eso es lo que ocurrió con todos los intentos de frenar al principio de generación, tales como la de darle a la manzana de Adán una interpretación sexual, la de adulterar y añadir a los textos inspirados, todo por ignorancia, por el empeño de ejercer dominio o poder sobre los demás.
El significado metafísico del mandamiento, no cometerás adulterio, es precisamente no malinterpretes las leyes porque no lo lograrás. O sea, que el efecto será el contrario de lo que tú deseas y la ley misma se encargará de dar el mentis a lo que has dicho. Para el Maestro Jesús, el dogmatismo fanático era aún más repugnante y más digno de castigo que el libertinaje sexual. Y así lo expresó cuando dijo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Os digo que a Tiro y a Sidón les será más tolerable el castigo que a vosotras». Corazín y Betsaida eran pueblos bíblicos. Cada nombre de pueblo o ciudad en la Biblia es un símbolo. Estos dos nombres simbolizan el dogmatismo y el fanatismo. Tiro y Sidón simbolizan desviaciones sexuales. De manera que él dijo textualmente que a los pecados sexuales les sería más tolerable el castigo que al dogmatismo y fanatismo de los suyos. En otras palabras, que serían más duramente castigados los fanáticos religiosos que las rameras. Volviendo a la referencia que hice al comienzo de este capítulo, San Mateo capítulo 19, versículo 4 al 12, voy a copiarlo completo. Entonces vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los escribas eclesiásticos insertaron la cláusula «salvo por causa de fornicación», por su propia cuenta y riesgo. Tenían que meter de cualquier modo la palabrita, y les resultó sin sentido, andando el tiempo y a la luz de las enseñanzas superiores. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si ustedes son capaces de recibirlo, habrán visto expuesto el principio de generación hasta el momento de mencionar a Moisés. La explicación original fue, sin duda alguna, más larga y detallada, ya que los discípulos comprendieron y dieron el comentario. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O lo que es lo mismo, no hay para qué casarse si desde el principio fueron hechos unos. O sea, que cuando el polo positivo y el negativo se juntan, no hay quien los separe. Cada célula que sale del seno de Dios es mitad positiva y mitad negativa. O sea que, en el lenguaje de los humanos y en el plano humano, la célula primitiva o el átomo original es femenino y masculino. Al poco tiempo de estar evolucionando, se separan los dos sexos y continúan evolucionando cada uno por su lado hasta el encuentro definitivo, al final de los 14.000 años que se necesitan para adquirir la conciencia espiritual. Estos dos sexos son entidades separadas, independientes, destinadas a formar pareja algún día. Sin embargo, los hay que no desean separarse. Estos son los que Jesús llamó eunucos por causa del reino de los cielos. Es altamente confortable para todo aquel o aquella que se encuentra solitario en el camino de la vida, o que se considera infeliz y mal casado, saber que en algún plano, encarnado o desencarnado no importa, pero existe él o ella, la otra mitad perfecta de cada uno, esperando unirse a su alma gemela, y que tenemos todo el derecho que nos asiste de reclamar esa unión. Si nuestra alma gemela está desencarnada,
nos uniremos en el otro plano. Si está encarnada, nada ni nadie más puede mantenernos separados. La ley arregla todo armoniosamente para todo el mundo, si así lo pedimos, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Y esa otra mitad nuestra es exactamente lo que buscamos y deseamos, lo que nos conviene por perfecta afinidad. Muchas veces, en vidas pasadas, nos hemos encontrado, nos hemos unido, y es ese recuerdo el que nos hace vivir buscándola. Las doctrinas fabricadas erróneamente por los humanos han intercalado una ley que dice: lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Es exacto, pero la interpretación está errada. Se cree que esto se refiere al matrimonio efectuado en una iglesia, con palabras pronunciadas por el religioso autorizado. No es así. Ya hemos visto que se refiere a la unión original de la pareja primitiva, simbolizadas por Adán y Eva. Y no es una amenaza contra el divorcio, que es simplemente una solución humana, sino que es un consuelo ofrecido por la infinita ternura de Dios, nuestro Padre, como para confortarnos diciéndonos: no temas, hijito mío, tienes tu amor de siempre y para siempre. Jesús vivía consciente en un plano superior. A él le costaba bajar y hablar en el plano humano. Por eso enseñó a través de tantas parábolas, ya que el sentido de estas no varía. Es el mismo en todos los planos. El sentido de una parábola no está jamás sujeto a las palabras que estén de moda o en uso. La referencia a los eunucos es casi una parábola. Se puede tomar en el sentido humano, si así se desea. En el sentido científico, se refiere a los neutrones, que no tienen carga positiva o negativa. Metafísicamente, los que se hacen eunucos por el reino de los cielos son los humanos que, como ustedes todos, anhelan elevarse, aprender y estudiar lo relativo a los planos superiores. Pero como dijo el maestro, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Observen ustedes que los grandes maestros evitan pormenorizar cuando se habla de ese mandamiento. Hacen tal como hizo Jesús, dicen algo críptico, y que lo comprenda el que sea capaz de comprenderlo. ¿Por qué? Porque la mente de esta quinta raza raíz que somos nosotros está evolucionando entre dos planos. Tiene gran parte animal aún, y el animal ni raciocina ni sabe controlarse. Si le dan la luz verde se desborda, si le ponen la roja se fulmina él mismo. Es un punto de equilibrio muy difícil de mantener. Demos gracias al Padre que ya nosotros estamos con un pie levantado para subir al próximo escalón. Y acordémonos del episodio de Jesús, cuando vinieron a presentarle a una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio y que de acuerdo con las leyes de Israel debería ser apedreada hasta matarla. El maestro no respondió una sílaba. Se puso a jugar con un dedo en la tierrita a sus pies. Los hombres que la habían traído se fueron yendo uno tras otro, y cuando se encontraron solos, le dijo Jesús: «Mujer, ¿a dónde se han ido tus acusadores?» Ella contestó: «No lo sé, Señor». «Tampoco yo te acuso. Vete en paz», fue la contestación del maestro. Continuación al presente libro de la serie metafísica, al alcance de todos, es Te regalo lo que se te antoje de Connie Méndez, el cual vamos a escuchar a continuación. Explicación y análisis del sexto mandamiento. No fornicarás. En este capítulo, la autora explora la conocida frase del Antiguo Testamento, no fornicarás, de los 10 mandamientos, desafiando la interpretación tradicional y proponiendo una visión diferente de este mandato bíblico. Lo que plantea el texto es que la traducción original fue adulterada, y lo que Moisés realmente dijo fue, no cometerás adulterio, un concepto más profundo que se ha distorsionado con el tiempo. La raíz del problema, según el autor, radica en una mala interpretación de las enseñanzas sagradas y el desconocimiento de los principios herméticos universales. La idea central del capítulo es mostrar que el principio de generación, que rige la creación y la procreación, no debería ser visto como un acto prohibido o impuro, sino como una ley natural y divina.
A lo largo del texto, se argumenta que el intento humano de controlar y reprimir este principio ha llevado a confusión, sufrimiento y desinformación. El autor comienza el capítulo señalando que la palabra fornicar no es la correcta y que lo que Moisés originalmente dijo fue: no cometerás adulterio. Este primer acto de adulteración es, según el autor, el inicio de la distorsión de la verdad sagrada, impuesta por las autoridades religiosas y eclesiásticas a lo largo de la historia. El texto hace hincapié en que, dado el profundo conocimiento que Moisés tenía sobre los principios herméticos, en especial el principio de generación, sería ilógico pensar que él habría prohibido algo tan fundamental y natural como la unión sexual entre seres humanos. El autor introduce el principio de generación, uno de los principios herméticos, para explicar cómo funciona la creación y la procreación a nivel universal. Este principio actúa en todos los planos de existencia, desde el atómico hasta el humano, y se manifiesta de distintas formas según el plano. El ejemplo del átomo, que se une a otro mediante atracción, cohesión y adhesión para formar elementos, se utiliza para ilustrar cómo este principio también está presente en las interacciones humanas y en la vida animal. La clave del principio de generación, en palabras del autor, radica en la atracción, adhesión y cohesión, tres fuerzas naturales que permiten la creación. Si se tratara de reprimir estas fuerzas, como lo han intentado hacer las religiones y dogmas, el resultado sería no solo ineficaz, sino incluso contraproducente, pues lo único que se lograría sería desviar la energía de este principio hacia formas distorsionadas y destructivas. El autor también menciona el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Uno de los conceptos más importantes de la filosofía hermética. Este principio sugiere que lo que ocurre en los niveles superiores del universo tiene correspondencias en los niveles inferiores, y viceversa. Usando esta analogía, el autor señala que el proceso de atracción, cohesión y generación que ocurre a nivel atómico y animal se refleja también en los seres humanos, quienes, a pesar de su evolución, aún siguen siendo parte de este flujo natural de la creación. El texto señala que cualquier intento de resistir o reprimir el principio de generación solo genera consecuencias negativas. En lugar de frenar las energías sexuales o reproductivas, lo que se logra es intensificarlas, lo cual puede resultar en distorsiones o comportamientos destructivos. Este argumento es ilustrado con el ejemplo de los bonsáis, árboles en miniatura, que son en realidad deformaciones artificiales de lo que en la naturaleza sería un árbol pleno y libre. El autor también apunta a la naturaleza humana, sugiriendo que la represión de las pasiones y deseos humanos relacionados con la sexualidad ha conducido a distorsiones mentales y aberraciones sexuales, lo que ha llevado a conflictos, vergüenzas, abusos y demás problemas sociales. Una parte clave del capítulo es el análisis de las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando se trata del tema del matrimonio y el divorcio, descrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. El autor interpreta estas enseñanzas de manera diferente a la interpretación tradicional, sugiriendo que Jesús no estaba en contra de la sexualidad ni del matrimonio, sino que estaba más interesado en señalar la verdadera unión espiritual entre los seres humanos, un vínculo mucho más profundo que el físico. Y así llegamos al final de este viaje por la sabiduría metafísica de los 10 mandamientos. Una perspectiva que nos revela verdades universales más allá de simples reglas morales. Como has podido descubrir, cada mandamiento encierra claves profundas para manifestar la vida que deseas y conectar con tu verdadero poder creador. Si estas enseñanzas han resonado en ti y deseas seguir profundizando en la sabiduría metafísica, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos más contenido sobre las leyes universales, la manifestación consciente y el despertar espiritual. No olvides dejar tu like si este video te ha aportado valor y compártelo con aquellos que sientes que pueden beneficiarse de estas enseñanzas transformadoras.
Recuerda, el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es libertad. A continuación, te recomendamos Te regalo lo que se te antoje, donde seguiremos explorando juntos los misterios de la metafísica y el desarrollo espiritual. Que la luz de la verdad ilumine siempre tu camino.